con este problema A. Este problema, vamos a reflexionar un poquitito, tratar de pensar cómo se podría hacer, ya unos 5 minutos solamente, sobre cómo se podría resolver este problema. Leerlo, analízalo y después vamos a resolver el cómo. Este problema no está en el curso todavía, pero lo voy a agregar. No es tanto análisis de aquí de la mesa. Fernando Mara, Presente. Gustavo Jara, Presente. Jaime Morales, Presente. Franco Ortiz, Presente. Bastián Oñate, Presente. Nicole Picar, Ignacio Quincheira, Presente. Carlos Ramírez, Presente. Nicolás Saavedra, Presente. Anthony Sangüesa, Presente. Michael Segura, Emilia Silva, Nicole Troncoso, Presente. Profe, ¿sí? ¿vamos a tener recuperación al final 3 días? De momento es la de hoy, porque la de lunes no me la han confirmado. A ver. No voy a hacer aquí. Martes, miércoles, feriado. Ah, ya, sí. Sí, aquí tenemos la de lunes. O sea, el miércoles feriado, pero corto las clases más. Sí. El lunes habíamos dicho a las 8:30, ¿cierto? Sí, Sí. sí. Esa aparece en el horario. Sí, esa de 8:30 a 9:50. 9:50. Esa va. Sí. Profe, yo tengo otro ramo sin etapa. Ah, ese era yo. Pero yo que tienen la clase de innovación de 6:30 a 8:30, la tengo de 8:30 en mi sección a 10:30. Estoy por lo eléctrico. ¿Tú estás por lo mecánico? Sí, ¿y qué pasa? Con la EMA. ¿Tú estás con la Patricia? Entonces tendríamos que ese día lunes, más que nada, trabajar en ejercicio, como para que no pierdan la regla. Siempre van a perder la asistencia. ¿Y si me considero por la asistencia? Claro, sí, podría considerar asistencia. Sí,
Después aparece otra clase el lunes 26. De 8:30. Antonio, ¿me lo metí? Sí, aparece también ahí. ¿No podí? No, de aquí no. Capturado. Ahora, el día lunes 26, ¿ustedes podrían? ¿Cuándo? ¿El día lunes 26? Sí, pero pasó algo. ¿Por qué no le dieron como el horario completo? O, por ejemplo, hoy día, ¿por qué no entramos a las 6:30? Una hora se supone que eran 2 horas. ¿Ahora? Sí, pues se supone que habíamos Son hecho. dos. Es que eran 3 inicialmente. De las 8:30. Perdón, de las 6:30 a las 8:30 son 3 bloques. Claro, de 40 minutos. Sí, entonces ahora vamos a tener 2 bloques. ¿Por qué no hicimos los 3 ahora? No sé, no me quisieron dejar los 3 bloques. Sí, porque vamos a estar varios días recuperando las clases. Y eso obviamente, por ejemplo, le afecta al compañero que los lunes ya no puede. Y va a ser 2 lunes seguidos. ¿Por qué solamente los lunes por qué? Los martes, por ejemplo, no puede. Los martes podría a las 8:30. Y eso ahora tenemos nosotros, Carlos. Lo otro sería que fuera así el día lunes 19 y después, en vez de que sea el día 26 lunes, lo pasamos a un... Ah, pero que también está el miércoles. Pero incluso por el miércoles no puede. Sí, Se aplica también está el miércoles. compañeros. No, pero el miércoles feriado. Lo sigue de vuelta. Pero el miércoles siguiente. Lo he viajado, sí. 28, pero. Ahora me sirve, sí. Me programaron para el miércoles siguiente también. Es que son hartas horas que tienen que recuperar. Fueron 2 semanas que no tuvieron clases. Claro, fueron 2 semanas. Entonces, total, Son 6 8. bloques, ¿no? Sí, lo que 6 bloques de clase. No. Porque tienen 4 bloques por semana. Así que 4 tienen bloques. 8. 8. Son 8 horas que recuperan. Sí. Por eso le preguntaba por qué no lo habían dejado de 6:30 al tiro, por el tema de Claro, que. hubiera sido mejor amiga. Pues Dios no lo voy. Descansa. ¿Le arrancó? El viernes 30, pero. Y el lunes 19 sí sería. O sea, en lo particular yo puedo de lunes a miércoles. De las 6:30 hasta las 8:30 todos los días. Miércoles. Justificativo. Mister justificativo. Mister justificativo. Ya, si tratáramos de redistribuir las horas, de todas formas va a aparecer después Claro. en algún momento recuperan una pura hora, entonces a menos que el día lunes Pero el pueda lunes recuperarse otro bloque, pero creo que la última hora es 9:50. ¿Hasta qué hora es el último bloque? está 10:30. Ah, La ya. 10:30. El día lunes. Me imagino que es de 9:50 a 10:30. No, de 8:30 a 10:30. Sí. Si nosotros no tenemos como ventana, pues si termina una clase a las 8:30. La clase comienza a las 8:30 y pasa directo hasta las 10:30. Sí. Pero de 8:30 a 10:30 solo un bloque. No, son 3. Son 50 por 40 minutos. Lo que podríamos hacer sería que el día lunes lo dejáramos hasta el día lunes 19, hasta que fueran 3 bloques, y después la semana siguiente, que el miércoles fueran 3 bloques, desde las 6:30. ¿Sí? Y así el lunes 26 no tendríamos la recuperación. Sí. Podría ser así mejor. Sí, En vez de 3 veces de a 2 horas, Sí, mejor. 2 veces de a 3 horas. ¿Sí? Sí, mejor. Voy Eso a pedir partiría, entonces esa eso comenzaría de las modificación. 6:30 en adelante. Claro, el como miércoles, ya, vamos a la semana. el miércoles 28. Lunes 19 y miércoles 28. Sí. Voy a estar anotado aquí. Bueno, que tengan todo el horario que avisen. Lunes 19 de... Ah, pero el lunes ustedes no tienen 22, 30 son para dos, hacer son 3 primero. bloques, ¿cierto? ¿Ah? Por eso, pues de 8:30. O el lunes de 8:30. Nosotros damos tomamos. A ustedes dos les toca.
Por eso tú vas a hacer actividades y los vas a dejar presentes. Y así las pueden hacer. Claro, para las personas que no pueden asistir por horario el día lunes, ese día lunes no se trabajaría tanto en materia nueva, sino que más que nada sería ejercitación para que no perdieran materia. Claro, Igual porque- podría dejar presente en ese caso. En este caso, nosotros dos tenemos clase en ese horario. Sí. Sí, sí, sí. Estoy con la policía. Con nosotros. Después de ustedes. Cámbiense, no Sí. Sí, yo lo voy a dejar presentes para no les perjudicar la asistencia Bravo. y en cuanto a Sí, materia no se puede. trabajar con Ya no se los puede horarios. ya. De hecho, yo nunca entendí por qué quedé con el mecánico. Que ustedes estaban en la misma. En la sección de teléfono, sí. Porque la sección de nosotros es de mecánica. Eso es como Mecánica enfocado a mecánica. Ah, verdad. ¿No están con telecamecánica? Y Teleco está enfocado a Sí, electrónica. y hay de mecánica que están con ustedes. Son compañeros y En vez de haber metido a todos los mecánicos en un lado, Sí. los dividieron. Son mucho Más más encima no hacen nada. No, como que hicieron algo. Entre el silent, lo único de eso. Vamos con boy, ¿no es cierto? Vamos para la biblioteca. Más encima. No sé qué se creen cazadores. Vamos a trabajar en la biblioteca. Claro. ¿Cuántas veces me Vamos a jugar ping-pong. el parlante? Pasando. ¿Qué es lo que nos piden en este problema? Dice, la siguiente tabla muestra cuántas personas han efectuado 0, 1, 2 o 3 compras semanales utilizando 1, 2 o 3 tarjetas de crédito. Y ahí tenemos la tabla numerial que relaciona el número de tarjetas de crédito con número de compras semanales. Lo que nos preguntan es determina el número medio de compras semanales que se realizan. Es decir, el promedio. ¿Cómo se podría calcular el promedio? sumando tú. ¿Ya? ¿Qué podría sumar? Número de compras y dividirlo. Sí, pues son tres tarjetas. Se sumaría el número de compras por tarjeta y lo dividiría ¿No por. por compra? El que nos dice. Te dice determina el Número de número compras medio semanales. de compras semanales, pues no de tarjeta. No, y de cuánto. Son los números que dan el medio son las personas. Te está diciendo de compras, pues tendría que ir Pero tendría que sacar el promedio de la. Ah, claro. en 4, pues de todas mis compras. Pero ahí los promedios. Todo. De 4 semanas. ¿Por qué se Ignacio, por favor? Claro, podría ser de esa forma. Y tú lo estás diciendo por cantidad de tarjeta y la tarjeta no es tarjeta, pues se está diciendo por compras. Es cierto eso. No menciona la cantidad de tarjetas. Así que se puede. No es que sean dos tarjetas y una tarjeta. Son Cantidad de ítems. compras. El ítems. promedio de compras semanales. Ya. Entonces habría que calcularlo. Pero es que si son dos compras serían el doble. 26 serían 42 compras. ¿O no? Por el 52. Eso, sí. O casi me funciona el cero. Porque yo estaríamos sacando. Sí. Hay que multiplicar todo. Pero ¿y que los que No la están en tengo. cero, los que están en cero se eliminan? Pues si no hicieron compras. Sí, de hecho. Sí. ¿Sería útil tener aquí el total? Sí. Podría ser que en vez de calcular individualmente cada uno, pues la suma. Y vamos a hacer lo mismo en cada una de las columnas. Pero ahí no habría que multiplicarlo. Por ejemplo, la línea de 2, multiplicar el total por 2. Porque son dos compras, no 60. Aquí en este caso, en esa columna, este es el número de compras. Sí. Son 26 compras que se hicieron con una sola tarjeta. O sea, 26 personas, perdón, hicieron dos compras con una tarjeta. O Sí, pero está 25 bien. personas hicieron una compra semanal con otra tarjeta. Pero estaba preguntando la cantidad de compras. El que dice No han de efectuado personas que 0, 1, 2 o 3 compras semanales. Sí, Entonces exacto. la persona compró 2 veces. Entonces Sí. solo se multiplica por 2.
Sí, y el 1 por 3. sí. Ya, Eso no. ¡Oh, la chica inteligente! Podríamos considerar que en total se han hecho, o en total 36 personas no han hecho ninguna compra a la semana. Entonces serían 0 compras. Sería eso, ¿cierto? De todas formas voy a dejar la multiplicación. Por eso, por eso. Serían 64 personas que hicieron una compra semanal. Entonces serían 64. Serían 62 personas que hicieron 2 compras semanales. Exacto. Y 57 personas que hicieron 3 compras semanales. Entonces, en total, ¿cuántas compras se han hecho? Edad de compra. Esa es la cantidad total de compras que se hicieron. Donde algunas hicieron 3, otras hicieron 2 y así. ¿Y cuántas son las personas que tenemos en total? Tenemos 219 personas. Entonces podemos calcular el promedio dividiendo el número de compras totales con el número total de personas. Entonces, en promedio se han hecho 1,6 compras semanales. Y tendríamos. Entonces el 0, el 1, el 2 y el 3 que tiene horizontalmente representa el número de compras semanales. Exacto. Son el número de Versus, compras y lo que dice nueva tarjeta de 1, 2 y 3, que viene a que se ser. han hecho con diferente cantidad de tarjetas. Por Por ejemplo. ejemplo, hay 30 personas que hicieron una compra, pero quizás en esa compra Fue lo mismo. usaron solo una tarjeta. O 25 personas que hicieron una compra a la semana, Con dos pero tarjetas. usaron 2 tarjetas para pagar esas compras. Aquí era más confuso, ¿cierto?, de este problema sacar cuentas de promedio porque tenemos 2 tipos de datos que son cuantitativos. Tenemos número de tarjetas y número de compras semanales. Entonces, al tener 2 cantidades cuantitativas, uno puede sacar muchos tipos de promedios aquí, promedios condicionales. Por ejemplo, podríamos calcular también el número de tarjetas que se utilizan en esas compras. O para una sola de las filas decir cuál es el promedio de compras semanales que realizan las personas que ocupan una sola tarjeta. Y calcular un promedio, pero solamente para esa fila. Entonces, son varios tipos de promedios que podríamos trabajar. Y eso va a depender de en qué nos vamos a basar, si en el número de tarjetas o en el número de compras semanales. Y a veces, dependiendo del tipo de tabla que tengamos, podríamos de repente poder calcular algunos promedios o a veces no. En tablas donde tenemos 2 tipos de variables cuantitativas, este es otro ejemplo, las horas de estudio diario versus las calificaciones, las mejores calificaciones, 6 o 7. También podemos sacar promedio, que sería el promedio de... no me acuerdo cuál es. Pero podemos sacar, por ejemplo, el promedio que tienen las personas que han estudiado 1 hora diaria, o calcular el promedio de horas que han estudiado las personas que sacaron una nota 7. Son diferentes tipos de promedios que podemos calcular. ¿Qué promedios podríamos calcular en una tabla como esta que involucra una variable cualitativa y una cuantitativa? Con la cantidad de fiestas. Promedio de esa. Sí, por ejemplo. Son calificaciones por género, ¿cierto? Por categoría podríamos calcular un promedio por categoría. Es decir, cuál es el promedio de notas que tienen las mujeres o el promedio de notas de los hombres. Eso tendría que ser. Pero aquí ya tenemos solamente un tipo de variable cuantitativa, entonces ya solamente nos podemos fijar en las calificaciones. Y en esta tabla de acá, Como lo mismo, ¿no? podríamos calcular un promedio en este caso. Y si es así, ¿de qué tipo?
Cualitativo, o sea. Podría ser el promedio de la cantidad que aprobaron. Claro. Igual podría ser el total aprobado. Por ejemplo, si son 40, a ver cuánto aprobaron. Acá, como son variables cualitativas, ambas, no podríamos calcular el promedio así como tal. Tiene que ser como femenino. Porcentaje. A menos que les diéramos una cantidad numérica a los reprobados, a los aprobados, o a los femeninos y los masculinos, y ahí podríamos hacer cálculos de promedio. El promedio solamente se puede calcular cuando la variable es cuantitativa. Y en este caso, las dos son cualitativas. ¿Se entiende la idea de cómo trabajar el promedio en este tipo de tablas? Pero, por ejemplo, ¿por qué no se puede tomar como que en el curso hay 40 estudiantes y 26 aprobaron? Sí, eso es verdad. Pero no podemos sacar como el promedio de aprobación. No se puede sacar la nota, pero sí se puede sacar la cantidad de alumnos aprobados y reprobados, pero no la nota de... Exactamente. Podemos analizar ciertas cosas, pero el promedio que no lo podemos. Porque se trabaja con lo que está presente y en este caso no está pidiendo la calificación, está pidiendo el promedio. Sin embargo, de notas, que aprobaron entre tanto. Ahí se vería un promedio de notas. Sí, ahí sí Eso de podemos. que se aprobó. Como el segundo caso. Ahí sí se puede. Entonces tenemos diferentes tipos de promedios que se pueden calcular. No se pueden calcular en variables cualitativas, solo en esas. Si involucra cualitativa con cuantitativa, ahí sí se puede calcular, ¿ya? En el caso, el promedio de calificaciones por cada categoría o incluso el total. Y si los dos tipos de variables son cuantitativas, podemos calcular promedios para una de las variables, para otra de las variables, ¿ya? Y también por cada una de las subcategorías. Aquí tenemos un montón de promedios que se pueden calcular. También podríamos calcular desviaciones estándar. Pero todo esto, si tuviéramos una tabla muy grande que trabajar, no sería práctico hacerlo a mano, ¿sí? Así que tendríamos que trabajar. Entonces yo agregué esta que dice actividad tecnológica número 2, promedio de desviaciones en tablas dinámicas, que tiene asociado un Excel. Aquí ya tenemos una tabla un poco más grande, tampoco sea tan grande, pero podemos sacar cuentas aquí respecto a desviación estándar y promedio. Yo lo voy a hacer en este caso con la actividad 2 solamente, porque la actividad 1 solo nos pide completar esta tabla, donde tenemos que generar una tabla dinámica que relacione cantidad de pruebas con nota de aprobación. Pero me interesa más que trabajemos con la actividad número 2, que dice, en base al género determina el promedio y desviación de las calificaciones. En base al género, digamos, promedio de nota de aprobación, independiente de la cantidad de pruebas parciales. Entonces voy a trabajar con el Excel para que veamos cómo se podría calcular. Y como lo hacíamos antes, vamos a trabajar con tablas dinámicas. Voy a insertar una tabla dinámica. En este caso necesito relacionar género con nota de aprobación. Género lo voy a colocar en las filas. Nota de aprobación. Si yo lo colocara en las columnas, me aparecería la nota de forma independiente. Y si además lo coloco aquí en la parte que dice valores, me genera las cantidades, aunque aquí dice la suma. No, se cambiaron. Cuando trabajamos con esto, tendríamos que ir a Recuento. Y ahí tenemos la cantidad de personas de cada género que han obtenido esas notas. Nice. Ahora, si yo quisiera trabajar con todo en general, sin importar la calificación, ¿ya?
Entonces no la voy a subdividir, sino que quiero la suma completa. Así que yo en vez de trabajar con las columnas con la nota de aprobación, esta la voy a quitar para que me genere el recuento y acá no me sirve mucho el recuento de las notas. Lo que voy a hacer, porque aquí no la está separando, ¿cierto? Sí, Así que acá en configuración promedio. tenemos el promedio. O sea, aquí podemos calcular el promedio de notas de las mujeres y de los hombres. Entonces la forma en que se haría sería generar una tabla dinámica, colocar las categorías en las cuales yo quiero calcular mi promedio en las filas, aunque también podría estar en las columnas, no es cualquiera de las dos. Y en los valores colocamos el promedio de la categoría que queremos calcular. En este caso nota de aprobación, ahí calculamos el promedio. Y de forma similar, también puedo trabajar, en vez de con el promedio, podría trabajar con la desviación estándar. Y ahí está nuestra desviación muestral y poblacional. Como aquí corresponde la muestra de lo femenino y la muestra de lo masculino, voy a trabajar con esta opción, desviación estándar. Y ahí tenemos la desviación estándar por cada una de las categorías. ¿Se entiende cómo encontrar el promedio de la desviación estándar en una tabla dinámica? Sí. ¿Sí? Eso era lo último que quería realizar respecto a las tablas bivariadas. Esto, al igual que las medidas de posición, la medida de posición que trabajamos antes, esto lo voy a dejar visible. Y las tablas bivariadas, tablas dinámicas, ya, esto entra en la segunda evaluación, junto con probabilidades, ya, que era lo que estábamos trabajando en el principio. Así que vamos a recordar algunas ideas respecto a probabilidades para poder ir recordando las cosas que vimos en ese momento. Y habíamos trabajado con distribución de probabilidad, con algunos conceptos como valor esperado, por ejemplo, respecto a eso, pero también habíamos recordado algunas ideas respecto a probabilidades, ideas básicas. Esto viene a ser como una especie de resumen de lo que hemos visto en ese momento y algunas ideas. Primero, las definiciones iniciales que vimos fue la de espacio muestral, lo definíamos con una letra griega, que sería esa, y ese espacio muestral corresponde a un conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Por ejemplo, en el experimento aleatorio lanzar una moneda, el espacio muestral sería la opción cara o la opción 6, y este espacio muestral tiene solamente dos elementos. Eso se escribe así. El símbolo gato representa la cantidad de elementos que tiene este conjunto, que sería 2. Otro ejemplo, en el experimento aleatorio lanzar un dado, el espacio muestral sería todas las opciones del 1 hasta el 6. Y la cardinalidad de este espacio muestral, es decir, el número de elementos, sería 6. Lo habíamos visto como espacio muestral. Como suceso, era un subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, en el experimento lanzar un dado, acá tenemos diferentes sucesos que pueden ocurrir. Por ejemplo, el suceso A sería obtener un número par.
obtener el número 5, y ese sería el único evento. O obtener un número mayor o igual que 3, ahí tenemos la opción 3, 4, 5, 6. ¿Ya? O obtener un primo, o incluso obtener un número primo o un número par. Tenemos esa letra O, donde significa que tenemos que incluir ambas opciones. Y el último dice obtener un número múltiplo de 3 y múltiplo de 2. Cuando aparece una letra I, significa que tiene que cumplir ambos criterios al mismo tiempo. Si es un O, es o el uno o lo otro. ¿Ya? Ambos sirven. Por eso se agregan todos juntos. Y si aparece la letra I, significa que tiene que cumplir con los dos criterios al mismo tiempo. Un número que sea múltiplo de 3 y al mismo tiempo múltiplo de 2 sería el 6. Ese es el número. También habíamos mencionado la regla de Laplace, ya asociada al concepto de probabilidad, donde la probabilidad corresponde a una medida, ya es la medida de la certeza de que ocurra un suceso. Se escribe de esa manera: probabilidad de A, y esto es la división del número de casos favorables entre los casos posibles. Y ahí hemos trabajado con esa fórmula, con ejemplos como este. Dice, en una caja hay poleras de diferentes colores, hay 4 azules, 5 rojas, 2 amarillas y 3 blancas. En el experimento aleatorio, sacar una polera al azar de la caja, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el suceso A? Donde es sacar una polera amarilla. Entonces, como tenemos disculpen, lo cambié a amarilla, la había puesto roja al principio, por eso está... Lo vamos a modificar al principio. Lo voy a revisar. Hay que verlo, lo puedo modificar. Ese porque estoy presentando. Pero acá debería ser un 3, ¿cierto? Porque son 2 poleras amarillas respecto a 14 que tenemos en total. Y 2 sobre 14, ¿cuánto sería esto en decimal? 2 dividido en 14. 2 dividido en 2 en 14, sí. 0, Ah, no. 0 en 14, no. Pensé que estáis sacando cuenta. 0,14. 0,14. ¿Sí? Después viene el número. Sí. 28, 57. 14, 13. Entonces 0.1428 sería el decimal asociado a la fracción 2 es a 14, que es lo mismo que 1 es a 7. La probabilidad se puede escribir de forma fraccionaria o también como decimal, incluso escribirla en forma de porcentaje. En este caso el porcentaje sería 14,28%. El número de casos favorables dividido en el número de casos posibles. Este número que aparece como resultado siempre va a ser un número decimal. Pensé que esa... Ay, este número decimal tiene que ser un número positivo, sí o sí, y va a variar entre el 0 y el 1. Mientras más cerca esté del 0, significa que es menos probable que ocurra. Mientras más cerca esté, es más probable de que sí ocurra. Menos probable hacia el 0 y más probable hacia el 1. Y aquí tenemos esa relación. Si una probabilidad fuera exactamente 0, eso significa que es un suceso que es imposible de que ocurra. Jamás podrá ocurrir si su probabilidad es 0. Por ejemplo, sacar el número 7 al lanzar un dado. Eso es imposible, a menos que sea un dado distinto, un dado especial. Es un dado común y corriente, sería imposible. Y un evento seguro, ¿ya? Su probabilidad es 1, y
Y en ese caso es un evento que va a ocurrir siempre. Por ejemplo, lanzar un dado que salga un número menor que 10. ¿Ya? Eso ocurrirá siempre. ¿Y si es 0,5? 0.5 que tiene la misma probabilidad. ¿De qué pasa y qué no pasa? Claro. Por ejemplo, sacar un número par en un dado. Tenemos 3 números pares respecto de 6 números posibles. Si yo esto lo simplifico por 3, me da un medio. Y un medio es equivalente a 0,5. Entonces, en el lanzamiento de un dado hay igual probabilidad de obtener un número par que obtener un número impar. Habíamos también sacado algunas cuentas respecto a situaciones que podían ser dependientes o independientes o intersecciones. En este caso tenemos la intersección de eventos. Si tenemos dos eventos que son dependientes, si están relacionados unos con otros, podemos calcular la probabilidad de la intersección utilizando un diagrama de Venn. Acá tenemos un ejemplo. Si se lanza un dado, calcule la probabilidad de que salga un número par y primo. Tiene que ser par y primo al mismo tiempo. Una de estas circunferencias, la primera, está representando todos los números pares del dado. Y la otra circunferencia está representando todos los números primos del dado. El número en el cual coinciden es el 2. Entonces tenemos una opción solamente de las 6 opciones que nos da el dado. Por eso sería una de 6. Y eso es posible con este diagrama. Me parece que igual habíamos hecho mención de esto, pero no habíamos hecho los dibujos del diagrama. La intersección siempre se va a asociar cuando aparezca esta letra I dentro del problema. Si los eventos fueran independientes uno de otro, nosotros podemos calcular la intersección ya no con el diagrama de Venn, sino con una multiplicación. Podemos calcularlo así. Por ejemplo, si se lanzan al mismo tiempo un dado y una moneda, calcula la probabilidad de que salga un número par y una cara. Si A está representando el lanzamiento del dado y tiene que salir número par, y B está representando el lanzamiento de la moneda y tiene que salir una cara, podemos multiplicar ya ambas probabilidades. Que salga un número par y que salga una cara también, sería la multiplicación de 3/6, que es la probabilidad del número par, y 1/2, que es la probabilidad de la cara. En total eso nos daría 1/4. Voy a actualizar la asistencia. Llegó Emilia, ¿cierto? Nicole también. ¿Y Michael Segura llegó? No va a llegar. Ya, hasta aquí hemos trabajado con la intersección y con la letra, Y, ¿cierto? Dentro del problema. En otros problemas va a aparecer la letra O. Cuando aparece la letra O en un problema, estamos hablando de la unión de las probabilidades, la unión de los eventos. Y para esto vamos a tener una fórmula. No me acuerdo si es en esa clase que trabajamos con probabilidades, lanzamos a ver esta fórmula. Me parece que no. ¿Esa misma? ¿Sí? Ya. Entonces, en esta fórmula se nos dice que la probabilidad de que ocurra un evento u otro, porque la unión corresponde a cuando aparece una letra O dentro del problema, donde hay dos eventos que puede ocurrir uno u otro. Por ejemplo, si se lanza un dado, calcula la probabilidad de que salga un número par o un número primo. Puede ser ambos. Entonces, esto se trabaja con una fórmula que es la probabilidad de uno de los eventos más la probabilidad del otro de los eventos
pero restándole la probabilidad de la intersección de los dos. ¿Ya? En donde se juntan. En este ejemplo, si se lanza el dado, tendríamos los siguientes números en el espacio muestral: el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Que salga un número par sería el 2, el 4 y el 6. Que salga un número primo sería el mismo 2, voy a colocarlo con rojo, el 3 o el 5. Entonces la probabilidad de que ocurra una cosa u otra, ambas opciones sirven aquí. Puede servir ambas opciones. El único número que no nos sirve es el 1. Entonces la probabilidad de que salga un número par sería 3/6. Esa sería la probabilidad del primer suceso. Más la probabilidad del segundo suceso que salga un número primo. También es 3/6, también son 3/6. Pero tenemos que quitarle aquellos valores en los cuales estas dos ideas se conectan, es decir, donde se repiten. Y el 2 es el único número que está cumpliendo las dos condiciones al mismo tiempo. Esta es la probabilidad de la intersección. Entonces tenemos una opción de 6 donde se repiten los dos criterios, y eso lo tenemos que restar. Entonces finalmente esto nos va a dar 5/6 si hacemos estas sumas y restas. ¿Ya? Y al revisarlo acá, claramente tenemos 5 opciones de 6. De que sea primo o que sea par. No sé si se entiende esa idea. Y cuando necesitamos juntar dos criterios, que cumplan lo uno o lo otro, tenemos que sumar las dos probabilidades, pero después restar, ¿ya?, donde se intersecta. Revisemos algunas propiedades. Yo aquí ya coloqué como una especie de explicación de cada una porque a veces verlo así con la notación matemática es medio confuso. La primera propiedad dice: la probabilidad de un evento vacío es 0. ¿Ya? Un conjunto donde yo no voy a colocar ningún elemento. En ese caso sería 0. Ahora la probabilidad de todo el espacio muestral va a ser 1. ¿Ya? Esto de hecho se asocia al evento seguro y esto se asocia al evento imposible. Y en general todas las probabilidades van a ser números que estarán entre el 0 y el 1. El elemento vacío, por ejemplo, sería que salga el 7 en un dado de 6 caras. Exacto. Sí. Luego acá se ve una A con una rayita. Esto significa la probabilidad del complemento de A o la probabilidad de que no ocurra A. Esto sería igual a 1, un entero menos la probabilidad de A. Por ejemplo, si nos pidieran calcular la probabilidad de que no salga un número primo, acá sale un dado. Si me piden la probabilidad de que no salga un número primo, será la resta de 1 menos la probabilidad de que salga un número primo. Será la diferencia. No sé si esa parte se entiende. Supongamos que tenemos dos opciones. Yo estoy respondiendo una prueba que tiene solo dos alternativas, A y B. Y la probabilidad de que, lo voy a reescribir de otra forma. Digamos que yo respondí en una pregunta en una prueba en la opción B. La probabilidad de que sea justamente la B la correcta, digamos que es del 70% o del 0,7, que es lo mismo. Y la probabilidad de que no sea la letra B será del 0,3, ya 30% o 0,3. Esta probabilidad de acá, ¿ya?, junto con esta de acá, son complementarias. Si yo las sumara, resultaría 1.
también podría decir que la probabilidad de que no ocurra B será igual a 1 menos la probabilidad de que sí ocurra B. O sea, sería más o menos 30. Será 0 más 30. La suma de ambos tiene que dar un entero. No sé si se entiende mejor la idea así con ese ejemplo. ¿Sí? Ya, porque eso después lo vamos a trabajar cuando veamos distribución binomial. Ya, vamos a necesitar esa idea. Y por último, la última propiedad dice que la probabilidad, esto es un tipo de notación bien rara, ¿cierto? Esta es la unión de las familias de los conjuntos A sub I. ¿Pero qué significa esto? La probabilidad de la unión de varios sucesos, de que ocurran varios sucesos ya unidos, es decir, que van por una letra O. Que ocurra esto, o ocurra esto, o ocurra esto, será igual a la suma de cada una de esas probabilidades si es que los eventos son independientes. Es decir, si es que no hay intersección. Si yo tomara solamente dos conjuntos, esto sería la probabilidad de A unido con B sería exactamente igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, y hasta ahí si es que no hubiera intersección. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la fórmula original había que restarle la probabilidad de la intersección? Pero si la intersección es vacía, si es que no tiene nada que ver un conjunto con el otro, entonces esta última parte se puede eliminar. Y nos quedamos con eso, solo en el caso de que los eventos sean independientes, es que no se mezclen entre sí. Vamos a trabajar también esas ideas más adelante. Ahora, algunos eventos sucesivos. Me parece que hemos trabajado con eventos que ocurren de forma simultánea cuando trabajamos con reposición o sin reposición. Ese tipo de ejercicio lo haremos. Pero vamos a ir más allá ahora, trabajando con un evento o experiencia aleatorio que ocurra de forma sucesiva, como en este caso que sería el lanzamiento de una moneda. Una moneda, yo la puedo lanzar una vez y sale cara o sello. Puedo volver a lanzar la moneda y si al principio salió cara, podría volver a salir cara o salir sello. O sea, al principio salió sello, después puede salir cara o volver a salir sello. Y en el tercer lanzamiento volvemos a tener la misma ramificación. Disculpe, pero en la segunda opción puede salir cara más de una vez. O sea, no necesariamente puede salir cara o sello, puede salir cara, sello, sello. Sí, porque estas son las combinaciones. Podríamos tener cara, sello, o cara, sello, perdón, esta era cara, sello. O cara, sello, cara, sello, sello. Después lo mismo acá. ¿Cuántas opciones tenemos en total? 1, 2, 3. Tenemos 8 opciones. Primero nos dicen cómo se escriben los elementos del espacio muestral. Yo voy a colocar aquí mi espacio muestral y voy a ir escribiendo todos los elementos. Tengo cara, sello, cara, sello, y ahí ya multiplico los 4 primeros que salen arriba. Después sello, cara, sello, sello, cara y sello. Ahí están mis 8 elementos. También nos preguntan cuántos elementos tiene, serían 8. Eso se escribe así. Cantidad de elementos del espacio muestral sería 8. ¿Qué pasaría si yo lanzara la moneda 5 veces? ¿Cuántos elementos podría tener el espacio muestral?
porque escribirlos todos ya demoraría bastante. O si lanzara una moneda 100 veces. Pero las opciones después se vuelven a repetir. No necesariamente, porque estas son todas distintas y es que a mí me importa el orden en el que salieron. Ahí sería muy diferente. Si no me importa el orden, entonces ahí ya algunas se van repitiendo. Pero si yo lanzara la moneda 100 veces, si sale 100 veces cara, ya sería una sola opción. Dice que 100 veces hacia abajo. La cantidad de elementos que va a tener el espacio muestral cuando tenemos estos eventos que se repiten va a ser el número de opciones que tenía yo en un principio, que en este caso son 2, elevada al número de lanzamientos. Hago 3 lanzamientos de la moneda. Así que 2 elevado a 3, eso es 8. Por eso son 8 elementos en este espacio muestral, porque se lanzó 3 veces. Si yo hubiera lanzado la moneda 5 veces, tengo solo 2 opciones, cara o sello, pero la lanzo 5 veces. Entonces, en total tengo 32 opciones diferentes. ¿Dudas con eso? ¿Se entiende esa idea? Un ejemplo similar se podría hacer con el lanzamiento de un dado. Solo que acá yo tengo 2 dados. Ya, o un dado 2 veces. Y en este lanzamiento del dado, yo puedo tener diferentes opciones. Esto corresponde al primer lanzamiento del dado, el primer número, y este corresponde al segundo dado. Entonces tenemos en total, ¿cuántas opciones aquí? Son 36. Sí, pues aquí. Y eso coincide con las 6 opciones originales que tiene un solo dado elevado al número de veces que se lanzó. 36 opciones en total. Ahora, si se lanzara 3 veces un dado, ¿cuántas opciones serían? 216. Sí, 210. Y ahí está el resumen de la idea que dijimos. La cantidad de elementos de información astral será el número de opciones que teníamos inicialmente, en el caso de la moneda eran 2, en el caso del dado eran 6. Y va a estar elevado al número de veces que se repite el experimento. En este caso era el número de lanzamientos que se hacían de la moneda o del dado. Y después habíamos trabajado con variable aleatoria. ¿Se acuerdan de la variable aleatoria? En monosílabo. Ese es como un sí, pero no me pregunten qué era. Variable aleatoria sería entonces, ¿ya? Es una función que asigna a cada elemento de un espacio muestral algún número. ¿Ya? Y este número va a ser asociado a un resultado. Tenemos 2 opciones para la variable aleatoria, que sea discreta, es decir, que los números que aparezcan aquí sean números enteros, por ejemplo, que salga el 0, el 1 y el 2. Eso sería de tipo discreto. O que sea continua, ya que ya sea un intervalo del 0 hasta el infinito. En ese caso sería continua. Pero vamos a trabajar nosotros inicialmente solamente con lo discreto. Y veamos un ejemplo para recordar lo que era variable aleatoria. Se lanza una moneda 3 veces. Sea la variable aleatoria número de caras obtenidas. ¿Cuáles son los elementos de la variable aleatoria? 2. Recordemos que si se lanzara 3 veces la moneda,
teníamos estas opciones. Dos, cuatro, seis, ocho. Sí, ahí está la prueba. Entonces eran las opciones que teníamos en el espacio muestral. Ahora, la variable aleatoria se va a definir como el número de caras obtenidas en este experimento. El número de caras obtenidas aquí, ¿cuánto es? 3. 3. Entonces, uno de los elementos de la variable aleatoria será el 3. Acá, ¿cuántas caras se obtuvieron? 2. 2. Entonces, ese será otro número de la variable aleatoria. Una, acá. No, acá, perdón. Ese tuvo una sola cara. ¿Hay un número diferente de caras? No, sí. ¿Y el último? Cero. 0. ¿Sí? También tenemos la opción de que no salga ninguna. Pero 4 no podrían salir, porque son solamente hasta 3 lanzamientos. Entonces nuestra variable aleatoria puede ser 0, que no salga ninguna cara, que salga solo una, que salgan 2 o que salgan 3. Esto nosotros lo llamamos variable aleatoria. Y esto va a estar asociado a una probabilidad. Que es esto de aquí, pero lo voy a explicar mejor con el mismo ejemplo, para que quede más clarito y no trabajemos con tanta anotación para nada. Si yo quiero trabajar con la probabilidad de que mi variable aleatoria x mayúscula sea igual a alguno de los números que tenemos aquí, digamos el número 0, yo tengo que colocar el número de casos favorables dividido en el número de casos posibles, porque estoy trabajando con probabilidad. El número de casos favorables, ¿cuánto será? En cuántas de las opciones que tengo aquí aparece 0 caras, ninguna cara. En el que estaba allá, ¿cierto? 6 o 6 o 6. Solamente tengo una opción de ¿cuántas? De 8, donde no hay ninguna cara. ¿Qué sería la probabilidad entonces de que mi variable aleatoria tome el valor 0? ¿Cuál sería la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 1? La misma. ¿Será la misma? ¿De que todas sean caras? De que una sola sea cara. ¿De que una sola sea cara? Ah, no son 2. No, ¿Sí? no, cara sello es uno, sello cara sello es otro, sello cara es otro. Hay 2 que tienen Son una 3. sola cara. No, Ahí en medio, cara Me sello sello. acuerdo. Aquí hay una. Ah, sí. No la Y veo. aquí hay 3 opciones de 8. ¿Cuál será la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 2? 3. También tenemos 3 opciones de 8. Y finalmente, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 2? Ahora sí. De una sola, ¿cierto? De 8. Estas serían las probabilidades de que la variable aleatoria tome el valor de cada uno de sus elementos. Y la suma de todas estas probabilidades debería dar 1. Probabilidad de cada uno de estos elementos debería dar en total la probabilidad de todo el espacio modular. Ah, sí. 3, 6, 7, 8. ¿Será verdad? Sí, ¿cierto? 3, 6, 7, 8. 8 de 8. Y eso es 1. Sería entonces la suma de todas las probabilidades tiene que dar 1. Y eso fue lo que después definí acá. La suma de eso, al final va a dar 1. Todavía no.
tengamos que darlo. Y eso es lo que quería realizar con ustedes. En la clase de mañana vamos a seguir trabajando con esto, pero vamos a hacer más ejercicios y también comenzar con la distribución que nos